Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al espacio Camón de Caja Mediterráneo. Empezamos hoy lo que desde nuestra entidad pensamos que va a marcar un antes y un después en la fotografía. Un año de fotografía forma parte de una larga trayectoria que desde Caja Mediterráneo se viene desarrollando desde hace ya un tiempo a esta parte. Todo empezó cuando nos dimos cuenta que la fotografía como tal era un recurso valiosísimo para hacer trasladar a la sociedad los valores ambientales, las riquezas paisajísticas, los momentos, porque como todos sabéis, me imagino que la mayoría sois fotógrafos, la fotografía permite captar esos instantes que solo captan la fotografía. Cualquier vídeo puede ser muy espectacular, pero el momento determinado, ese instante justo de la acción, solo la capta la fotografía. Prueba de ello es nuestro concurso Fotocam, que en breve tendremos el fallo de la edición del 2010, que en tan solo 3 años ha superado todas las expectativas que teníamos previstas, situándose actualmente en el segundo a nivel mundial, solo superado por el concurso de la BBC de Londres. Como dato, deciros que en la última convocatoria más de 1.900 fotógrafos han participado en ella y cerca de 17.000 fotografías. Visionar 17.000 fotografías es complicado, pero realmente es apasionante porque te das cuenta de la fantástica labor que realizan los fotógrafos, de lo espectacular de las imágenes. Es como hacer un viaje al cabo del globo terráqueo, viendo sin fin de paisajes, de espacios, de fauna, etcétera. También nos dimos cuenta de que la fotografía era valiosísima cuando pusimos en marcha el proyecto 100% Natural, obra de José Benito también, con esa exposición monumental, las exposiciones de interior, en la web, publicaciones, y nos dimos cuenta del gran calado que tuvo en la sociedad y lo bien acogida que estuvo. Como continuación y como colofón, presentamos hoy un año de fotografía, donde se ha hecho un trabajo muy exhaustivo por parte de todo el equipo de José Benito, por parte de CAM, apoyando en todo momento en la iniciativa que se presenta, y que creemos que, como decía al principio, marcará un antes y un después. Prueba de ello es la afluencia que hoy mismo tenemos aquí, y aprovecho también para saludar a todos los que desde casa, a través del streaming, nos pueden estar siguiendo. Poco más, daros la bienvenida, espero que el curso cumpla las expectativas que ha creado, y agradecerle de nuevo a Benito que esté aquí con nosotros, y ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Hemos querido dirigir este tipo de actividad a todo tipo de público, niños, mayores, todo tipo de estatus, incluso de países. Nos están siguiendo desde Latinoamérica, desde 4 países que yo sepa, asociaciones y entidades. Hemos creado este método. En realidad lo que vamos a ver, más que un curso, es un método de aprendizaje de la fotografía. Pues después de una trayectoria dedicada a la formación, después de un tiempo de formar a través de libros, de formar a través de cursos, de ir a formarnos también, los ponentes nos formamos también, claro. Sale esa duda o esa inquietud de si el fotógrafo realmente construye un buen cimiento, si construye una buena base sobre la que edificar, o simplemente coge su cámara, sale a la calle y a través de habladurías y de corrillos se entera más o menos de cómo va aquello. Un día nos llega el cómo medir, cómo medimos. Y a lo mejor no te llega de la forma adecuada, y a lo mejor no lo entiendes de la forma adecuada, y a lo mejor no lo aplicas tú bien. Esto con la técnica, bueno, tiene una importancia más o menos relativa. Pero hay otros campos, como es el de la composición, donde va a ser fundamental tu formación para tu obra, para qué haces, qué plasmas, qué te llama la atención, cómo lo transmites, incluso para tu futuro como fotógrafo, tu proyección, digamos, tu trascendencia, la tuya y la de tu obra. Esta es la preocupación que se plasma aquí con el año de fotografía.
Bueno, pues este proyecto que vamos a ver aquí es el fruto de la colaboración de muchas personas. No es el trabajo de un autor, ni mucho menos. Personas que trabajan en Caja Mediterráneo, que han hecho posible que esto vea la luz. Personas al otro lado de las cámaras, vosotros, que con vuestra presencia hacéis notar que la sociedad se preocupa. Pero no solo por la fotografía. La fotografía para muchos de nosotros es una herramienta, no es solamente el fin. No fotografiamos para fotografiar, fotografiamos para comunicar. Y aquí hay fotógrafos con inquietudes sociales, hay fotógrafos con inquietudes medioambientales, hay fotógrafos preocupados por la cultura, y la fotografía es una herramienta de increíble poder de comunicación hoy en día, de poder de transmisión. Por eso me interesa a mí particularmente, personalmente, y a muchos de vosotros también, el comunicar, el formar, el transmitir información a través de webs, a través de blogs, de cualquier manera posible. Información que sea veraz, que sea buena, porque al final los buenos fotógrafos harán buenas cosas. Es decir, la fotografía, que es la que va a transmitir y es la que va a conmover a unos espectadores, cuanto más impactante sea, cuanto mejor realizada esté, más va a cumplir su función. O sea que no solamente vamos a hablar de fotografía al final de cuentas. Este es un equipo de colaboradores, el que ha secundado el proyecto, absolutamente infatigables. Algunos de ellos están aquí, están presentes, otros están en casa siguiéndolo o trabajando incluso ya en los próximos contenidos del próximo programa. Aproximadamente 22 fotógrafos vinculados al proyecto, buscando citas, como habéis visto, pidiendo a los autores fotografías para comentarlas, pidiendo contenidos para contrastarlos, para que sea lo más completo posible. Hemos preparado un foro muy grande, que además va a pretender unir al sector. Vamos a ver si se consigue. El foro se llama Unidos por la Fotografía. Además digamos que es un portal de portales. Cada asociación va a tener un portal ahí y esperamos atraerles y que lo completen y lo llenen, de forma que nos enteremos absolutamente de todo lo que se mueva en el mundo fotográfico. Bueno, pues son digamos, este equipo de base, este equipo que hay detrás, el que ha hecho posible todos estos proyectos, no solo este, sino otros que nos han conducido aquí. Esto es una evolución, como os decía, hacia la formación, con proyectos muy dispares. El último de ellos es la nueva etapa que queremos que tenga la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, AEFONA. Pues ahí hay otro equipo vinculado trabajando en esta asociación. Podéis visitarla en la web, aefona.org. Queremos formar y atraer a fotógrafos jóvenes que hagan un relevo generacional. Niños, necesitamos niños, fomentar que los niños hagan exposiciones, que hagan fotos, que hagan audiovisuales, que se sepa qué les inquieta, qué hacen, qué transmiten, porque son el futuro. No tendría sentido nada de esto si no acaba llegando a personas jóvenes y a niños. Después también el SOS Paisajes de Mar está en desarrollo, es un proyecto altruista, seguido por unas 140 entidades, apoyado por unos 40 o 50 fotógrafos que hacen el equipo de base y otros 30 o 40 que son los coordinadores de zona por toda la costa española. Es un proyecto absolutamente altruista. La primera escuela de arte fotográfico que vamos a abrir en las Urdes, Síntesis de la Naturaleza, es también un proyecto a breve término, ya estamos viendo el contrato y preparándolo. Es decir, que no es un proyecto aislado, un año de fotografía, es un proyecto cúspide, es como un iceberg, ¿no? Y esta es la parte ya de arriba, la que emerge y la que podemos ver. No me gusta hablar con un papel delante, lo que pasa es que no quiero saltarme tampoco nada. Básicamente es una pregunta que nos haremos todos. ¿No es verdad que disfrutáis mucho con la cámara? ¿No es verdad que hacemos amigos y que pasamos grandes momentos y grandes ratos con la cámara? ¿No será que también podemos dar de vuelta algo a la fotografía? Este es el proyecto, devolver algo a la fotografía. Ya sea buscando nuevas técnicas, agrupándonos para formar tendencias. En pintura hay muchas tendencias, en fotografía estamos más limitados. ¿Por qué? Tal vez la transmisión no es igual, tal vez la formación no sea igual. Es ahí donde radica el cambio. El potencial que tenemos, bueno, no está cifrado. Es decir, nadie sabe cuántos fotógrafos están más o menos de forma seria haciendo fotos en España. Por las cifras que yo manejo, calibro, me atrevería a aventurar que son varios cientos de miles. Es
Es decir, hay más de 200.000 personas en España intentando hacer fotografía más o menos seriamente. El número de profesionales ahí dentro es muy pequeñito, pues no llegarían a un 5%. O sea, es un gran sector aficionado, aficionado serio, aficionado avanzado, el que está ahora mismo preocupándose por hacer fotografía. Y esto es asombroso. Es asombroso que una persona que tiene un hobby, porque esto, ya os digo, el mayor número de personas son aficionados, una persona que tiene un hobby pueda gastarse una cantidad de dinero importante, porque la fotografía, lo sabemos todos, que no es barata, por lo menos obtener fotografía con una cierta gama de objetivos y con una cierta calidad, y además dedicar el tiempo que supone la fotografía, tanto de formarse como de captar las imágenes. Bueno, pues este potencial, imaginaos que pudiéramos ponerlo junto. Imaginaos que a fin de cuentas estas 200.000 personas se pudieran poner en contacto de una manera. Esto es unidos por la fotografía. Esto es lo que vamos a intentar. El problema que tenemos es la cohesión. Ahora mismo todo está descohesionado. ¿Alguien ha oído hablar de la Confederación Española de Fotografía? A lo mejor sí, pero ¿quiénes son? ¿Y la Federación Catalana? Raimon y el equipo que tiene trabajando allí. Nadie los conoce, aquí. Y el AFIC de Blanes, que es una asociación ejemplar en fotografía, no sabemos. Necesitamos estar en contacto. Y que cuando aquí se haga una cosa grande, vengan, lo sepan. Y que cuando allí se forme algo increíble, podamos ir. Y que haya un intercambio de ponentes, y un intercambio de jurados, y un intercambio de actividades, y de socios, y de lo que haga falta. Pero necesitamos esta conexión. Así que vamos a lanzar un reto hoy ya. Hoy, bueno, como sabéis, es una introducción. Vamos a hablar de cómo seguir el método. No se dan contenidos hoy, pero vamos, a partir de hoy yo ya no voy a hablar de nada que no sea técnica o composición. El reto es para los fotógrafos primero, para todos los fotógrafos, y el reto es asociaros, uniros, buscad quién os representa mejor y entrad con ellos. Si no entramos en las asociaciones, si no formamos un tejido asociativo o un tejido de entidades, grupos de fliqueros, como queráis llamarlo, aunque no sea una organización legalizada, pero estad en contacto, sabed qué se hace, qué se cuece, intercambiad información, comentad los libros que salen, los cursos que se dan, todo. Todo ese flujo de información es importantísimo hoy en día. Y el segundo reto es para las asociaciones. Coordinaos. Tenemos que ser capaces de coordinar las asociaciones. Sin eso no tenemos futuro. No podemos hacer presión, no podemos pedir nada a los fabricantes de cámaras o a los que hacen esto o lo otro. No podemos demandar nada a la sociedad ni a las administraciones. Pero el día que 200.000 personas pidan a una administración algo en concreto, yo creo que lo harán. O por lo menos se esforzarán por entendernos y por intentarlo. No quiere decir que no haya ya asociaciones que estén apoyando este tipo de proyectos, de unirse. No, las hay, pero bueno, tiene que ser algo más global. Esta es una foto de José Rubén Motilla, un fotógrafo que, bueno, trabajamos bastante en común, trabajamos bastante juntos. Es una imagen que muestra un grupo de fotógrafos en un curso haciendo la foto a una barca. Esa es una barca que está ahí misteriosamente varada. En realidad la barca fue colocada ahí con un propósito. Fue desatada de donde estaba atada, que no me oiga el propietario, llevada a un sitio donde consideramos que era el idóneo para hacer la fotografía, hicimos la fotografía y la devolvimos a su sitio. Esta sería una de las imágenes resultantes. Hay un cambio, ya habéis visto, en temperatura de color, es decir, que el balance ha sido un poquito más cálido, la exposición es más larga, con lo cual el agua ha perdido todo su detalle, y eso nos ha permitido sintetizar mucho el mensaje. El mensaje no tiene mucho ruido, hay muy poco en qué fijarse. Hay una línea horizontal, hay un eje horizontal, hay un fondo, una pequeña roca, unas ruinas de un castillo allí en el fondo muy lejano, y es la barca en primer plano la que capta nuestra primera atención. Ahí veis cómo las redes se sumergen en el agua y crean esas transparencias. Bueno, es el resultado que obtuvimos muchos de los fotógrafos que estábamos ahí, ya veis, luchando en un metro cuadrado, empujándonos para hacer la foto. Y es que la foto estaba ahí, me refiero a que es esa altura el que podía, porque había trípodes muy pequeñitos que no se podían alzar. Pero ese fotógrafo que está quieto, estático, haciendo como un eje en la fotografía, está haciendo una foto muy, muy parecida a la final. Es un encuadre alto para que se vea el interior de la barca y el punto de vista es el punto de vista. Ya veis que nos hemos concentrado
tantos fotógrafos en un sitio tan grande como el Delta del Ebro, concentrados en 2 metros cuadrados. Bueno, lo que os presentamos aquí es un proyecto de formación sin precedentes. Esto no ha pasado antes. Emitir por internet un curso de 44 sesiones trayendo lo que consideramos que son grandes especialistas, cada uno en su materia. Ahora os contaremos quiénes y en qué temas. Pues no ha sucedido antes, que yo sepa. Luego la repercusión yo creo que tampoco va a tener precedentes, porque creo que la labor que se ha realizado durante años de formación por muchos fotógrafos está dando su fruto ahora. Es gratuito, hemos conseguido que este curso, que este macrocurso sea gratuito, no hay que pagar un euro por él. Se sigue desde casa por internet, lo cual puede ser muy cómodo. Se puede venir aquí, se puede en cualquier momento de las presentaciones levantar la mano y todo se para y atendemos a la persona que tiene una duda. Esto va a ser la dinámica de todas las sesiones, de las 44 sesiones. Cuando alguien tiene una duda, levanta la mano y el ponente la atiende en ese momento, que es cuando está la cosa fresca, se puede debatir si es una imagen o lo que sea. El organizador ha sido Caja Mediterráneo, que ha puesto a nuestra disposición tanto las instalaciones del Camón como todo su equipo técnico, la retransmisión de este evento. Y ahí veis un poco que ha habido un poco de pérdida con esto, dónde hay que registrarse, dónde hay que seguir esta retransmisión. El día que no podéis venir porque tendréis un compromiso, porque os estáis un poco enfermos en casa, en esa dirección que es www.tucamon.es/directo, ahí, a la hora y el día adecuados, se retransmite este programa y podéis participar por chat desde casa. En caso de que tampoco podáis, porque bueno, tenéis un compromiso ese día y no podéis ni venir ni seguirlo, en ese otro enlace que veis más largo, contenido / ciclo 1 año de fotografía, se van a ir subiendo una serie de carpetas por sesiones donde vais a tener todo el material que se ve aquí y más. Es decir, los PowerPoints, los vídeos, todo lo que se habla está reflejado en un PDF como si fuera una revista, con las fotos que se muestran aquí, todo ahí incluido. Eso te lo puedes imprimir o te lo puedes ver tranquilamente en el ordenador, mejor que imprimirlo todavía. Y además hay cosas que aquí no nos dan tiempo a ver, porque son 4 horas y media. Las emisiones más largas que tenemos son de 4 horas y media, va a ser agotador. Pero hay más cosas que decir, por ejemplo, fotos comentadas. A mí me gustaría mucho que cuando acabara este proyecto, cualquiera de vosotros pudiera hacer un análisis como si fuerais un jurado de fotografía, un jurado formado en fotografía. Y eso pues va a ser una labor de ir viendo esas fotos comentadas, de forma que al final de todo el proyecto tienes 44 imágenes comentadas desde un punto de vista crítico de jurado. Y así aprenderéis qué es lo que se busca en la fotografía. ¿Qué vamos a buscar ahí? No nos vamos a perder en detalles pequeñitos, eso al final. Pero lo primero es evaluar la imagen como un todo y aprender a ver distribuciones tonales, distribuciones de elementos, patrones de color, las cosas que de verdad hacen el peso de la fotografía. Las sesiones presenciales casi todas van a ser aquí. Estamos valorando que cuando venga un invitado extranjero, que va a haber mucha más afluencia de público, muchas más peticiones, pues podemos ir a una editoria, que pues serán 400 o 500 plazas de aforo. Y allí la ventaja es que tenemos cabinas de traducción simultánea, de forma que a tiempo real lo oímos y podemos preguntar y nos van a entender. Es una gran ventaja. Para seguirlo, eso sí, es necesario tener conexión de banda ancha y el programa Flash Player. Esto es un requisito que tiene que tener ordenador para poder visualizar el streaming. Muy bien. El foro, como os decía, está fuera del espacio Tucamón por cuestión de volumen, de manejo, de los webmasters que tienen que ver esos posts que se van a ir poniendo, esas consultas, ir aclarándolas. Yo estaré también muy pendiente de qué se pregunta, de qué... En fin, pero seguro que hay también muchos fotógrafos muy capacitados que nos van a complementar la información, que nos van a hacer observaciones, que a lo mejor en el momento hablando pues he cometido una imprecisión o el ponente comete una imprecisión y es ahí el momento de, oye, esto es así. No, se ha dicho muy deprisa, no se ha matizado lo suficiente, esto es así. Y entonces en ese foro, que es unidosporlafotografía.org, que además albergará a esa macro web de asociaciones, y que en el futuro, cuando el proyecto este desaparezca, quedará eso, ese portal de asociaciones va a quedar ahí, pues ahí es donde podemos preguntar, donde podemos avanzar y donde podemos consultar. Bueno, aquí tenéis un grupo de paisajistas. La de la izquierda es Susi, que nos estará viendo seguramente. Está fotografiando a mano, con lo cual pues no puede emplear velocidades de obturación lentas, porque las fotos saldrían muy movidas. Y si no es ese su interés, su intención,
pues se ve obligado a utilizar otras velocidades de obturación. La persona que ha hecho la foto ha utilizado una velocidad de obturación más lenta, se supone que tiene un trípode, por eso las olas aparecen como más desvaídas, más movidas. Tampoco muy lenta, porque los fotógrafos no están movidos. Y ahí ya veis el material que se utiliza. La persona de medio, Joan, lleva una mochila donde llevamos todo el equipo fotográfico, todos nosotros. Mejor si tiene funda de lluvia. Para esto es el siguiente capítulo, para hablar del equipo. Desde la cámara hasta los objetivos. ¿Qué me compro? ¿Cómo me lo compro? ¿Cuánto me va a durar? Hasta detalles insospechados. Y ahí veis los trípodes. En este caso son yizos de carbono. Para mí no son los más recomendables, pero vamos a ver las opiniones. Yo tengo una duda con Caja Mediterráneo y la fotografía de naturaleza porque han apoyado ya muchas iniciativas en pro de la fotografía de naturaleza, como fue primero el proyecto 100% natural, luego el concurso Fotocam, que en su, creo recordar, 15ª edición, pues tenían dudas sobre la participación, no sabían si cerrarlo, si dar un giro, y lo pusieron a disposición de la fotografía de naturaleza. Y me acuerdo al principio un poco esas dudas, ¿no? De decir, estamos poniendo unas bases que esto no va a querer participar nadie. Que mandes el RAW, que no puedes retocar, que no puedes enderezarla, que no puedo hacer nada a la foto. Recibo muchas críticas también. Hay muchos sectores que se asocia mucho la fotografía con el retoque, no se disocia. Para mí es importantísimo que haya una buena base fotográfica. Yo no voy a meterme en que cada uno cuando quiera empiece a retocar sus imágenes, pero que lo haga sobre una buena fotografía. Porque la composición no te la puedes inventar bueno, te la puedes inventar, todo se puede inventar en Photoshop. Pero si lo sabes hacer como fotógrafo, mejor. Luego ya tú coges el camino que tú quieras. Pero esto es un año de fotografía. Vamos a ver fotografía. Habrán 5 o 6 sesiones de retoque. Vendrá Rebeca Saray, vendrá Israel Luri, vendrán conocidos fotógrafos que retocan sus imágenes y que lo hacen muy bien. Y nos van a hablar cómo lo hacen ellos. Pero yo creo que todos ellos tienen una base fotográfica excelente. Si no, no conseguirían esos resultados. Con una mala imagen no se hace una buenísima imagen con Photoshop. Ahora, de una buena imagen, hacer una imagen memorable y excelente con Photoshop es más fácil. Ese es el punto de partida de este proyecto. Es decir, vamos a aprender fotografía, como si fuéramos puristas. Después, pues, cada uno que coja su camino. Ahí. Bueno, pues en este concurso Fotocam nos llamó la sorpresa que fue al revés. La gente participó hasta donde nunca había visto yo que participaba en España. Yo voy de jurado mucho al extranjero y he ido a concursos donde hay hasta 52.000 fotografías en el concurso para evaluar en un fin de semana. Y pensaba pues que aquí 2.000 fotografías ya iba a ser un éxito. Pero nunca hemos tenido tan baja participación. Las cifras siempre están muy por encima de esas cifras. ¿Por qué? Pues me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué? Si el retoque está tan extendido y el concurso es tan purista, y este año hemos tenido 4 o 5 descalificaciones y por eso va un poquito más retrasado que otros años, porque ha habido que pedir RAWs, y los RAWs han venido y también era la fotografía retocada, y hemos tenido que echar para atrás y buscar. Pues, ¿qué está sucediendo? Pues que quizá el éxito de la participación se debe a que queremos competir en igualdad de condiciones. Si queremos fomentar la maestría en fotografía, si queremos aprender a ser maestros en fotografía todos nosotros, tendremos que dejar de lado esto. Tendremos que tener un nivel del que nadie pueda sacar la cabeza. Esto es un poco como el dopaje. En cuanto venga uno dopado, pues claro, nos va a ganar a todos. Pero bueno, hagamos una ley para que nadie se dope. Vamos a jugar todos con unas reglas y para eso hay miles de concursos más. Es decir, la inmensa mayoría de concursos en España permiten el retoque. Pues a que le guste que se meta ahí o que su evolución le lleve en ese momento hacia ahí, tiene dónde ir. Pero y el purista no tenía dónde meterse. No hay muchos concursos donde piden el RAW, ni siquiera a nivel internacional. Solo los más prestigiosos y muy pocos. 17.000 fotografías en esta última edición es una cifra más que aceptable. Somos el segundo concurso en Europa en participación y el más estricto que hay a nivel internacional. Es decir, que en el mundo no hay un concurso con bases más estrictas que el Fotocam. Entonces, cuando he ido de jurado a la GDT o a la BBC o donde he tenido que ir a los concursos, me decían, pero tú eres el que lleva lo de Fotocam, ¿y cómo sois tan estrictos? ¿No se os va la gente? Al revés. Yo creo que cuanto más estricto eres, más participan. Porque entonces el que no niveló el nivelito de la cámara y le ha salido el horizonte inclinado, se queda inclinado. Y es así. Un fotógrafo tiene que ser preciso, tiene que trabajar con precisión y solucionar en el momento todo lo que pueda solucionar. No sé, en el resto de profesiones sucede así.
Un médico pues no te da el alta y luego dice, ay, es que no sé, le tenía que haber sacado a usted, me dejé el anillo dentro. Pero ¿qué me está usted diciendo? Y esto es igual. Si tú eres un buen fotógrafo, tienes que conocer la fotografía bien. Bueno, el método se estructura de la siguiente manera. Está estructurado por etapas. Empezamos desde la base. Empezamos de cómo va una cámara, cómo mido la luz, qué es un diafragma. ¿El diafragma y el obturador es lo mismo? Todas estas cosas las vamos a ir desmenuzando. No vamos a gastar mucho tiempo en ellas, porque no son cosas muy complejas y son cosas fáciles de encontrar, ese primer peldaño, pero es importante darlas y darlas con seriedad, con veracidad. Luego tenemos 44 sesiones a nivel básico medio. Las sesiones es lo que imparto yo, es decir, las sesiones, estas intervenciones que van a ser básicas, medias. Hasta ahí llegaré a deciros, bueno, digamos, una introducción al tema. Pongamos por caso que es la fotografía de arquitectura. Yo os diré que es un objetivo descentrable, os diré que es un contrapicado, os diré cómo se buscan los ángulos rectos ganando en altura, cómo trabajar las simetrías, bueno, hasta donde yo llego. Pero luego viene un especialista a decirnos, en este caso, el mejor que hemos podido encontrar, a decirnos cómo trabaja él. Pues mira, lo que ha dicho este, y yo me tendré que callar, es un especialista. Este ha dicho una cosa mal. Y es esto, esto y esto. Pues yo te lo hago así, que es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más eficaz. Bueno, estamos para aprender, todos estamos para aprender. Yo no estoy libre de ello. Las actividades complementarias a esta sesión, pues os la estoy contando, que es la clase magistral, va a ser la estrella. Es decir, traer una persona pues como Cristina García Rodero, o Neil Benby, o Staffan Wistran, durante 2 horas a contarnos cómo trabajan ellos su especialidad. Cómo entienden ellos, que voy a deciros yo, la fotografía editorial, la fotografía de prensa, cómo funciona una agencia por dentro. Todas estas cosas nos las van a contar durante 2 horas. Después tenemos unas jornadas con especialistas. Una jornada de entre 8 y 12 horas pegados a Vicente Esteban, por ejemplo, para ver qué hace en un día de trabajo Vicente Esteban. Dónde está su estudio, cómo trabaja, cómo atiende a los clientes, cómo imprime sus fotos, cómo hace una sesión, cómo entrega el material, que nos cuente un poco cómo trabaja. Yo creo que esto es interesantísimo. En mi época mataríamos por estas cosas. Bueno, pues estos vídeos duran 1 hora. Luego tenemos también tertulias, otro tipo de presentaciones, como son los vídeos cortos, vídeos breves, para ir rompiendo un poco las charlas que durante 2 horas pueden ser muy pesadas. Entonces, pues cada 15 o 20 minutos de intervención de un autor, pues nos puede pasar un vídeo de 3 minutitos, que se le vea trabajar y que lo haga un poco más ágil. Y luego viene una sección muy bonita, muy bonita, que es la fotografía clásica, un autor y su obra. La presenta José Carlos Martínez Robles, el presidente de AFAL y Lucentum, una asociación de aquí de Alicante. Entonces vamos a ver qué hicieron los autores del pasado, los orígenes de la fotografía, las obras célebres, aquellas obras que están mitificadas, que ya son parte de la memoria colectiva. Creo que ahí vamos a aprender realmente quiénes fueron los maestros y hasta qué punto sabemos hoy. Mi teoría es que nunca se ha sabido menos de fotografía que hoy. Esa es mi posición. Para esto están las tertulias, luego vendrá otro que dirá que no. Pero bueno, mi punto de vista es que no sabemos tanto como creemos. En el pasado se sabía mucho de composición, mucho de técnica, y era mucho más difícil porque los equipos pesaban más. No había segunda oportunidad, las exposiciones eran muy largas. El equipo a veces se tenía que llevar en un carro o en un burro del volumen que representaba. El material tenía que ser revelado en ocasiones muy rápidamente para que no se deteriorara. Había una serie de problemas que hacía que cada toma fuera algo verdaderamente irrepetible. Pues esto es lo que vamos a aprender. Luego tenemos, ya habéis visto, unas citas. Se va a poner una cita de inicio y una cita al final. Y las fotos comentadas. Bueno, ahí veis también un fotógrafo equipado para hacer fotografía de fauna, con una mochila que parece que esté de su tamaño y sus posibilidades de acarreo de peso. Es una mochila donde tiene que alojar teleobjetivos, quizá tiene que llevar ahí una rótula de recambio, una rótula especial de tipo balancín para esos teleobjetivos que lleva, de tipo 300, 400, 500 milímetros. En este caso encima de la cámara lleva un teleflash. Todo esto lo comento porque después cuando os descarguéis el PDF vais a tener la foto ahí y además la vais a poder ver tranquilamente en casa
y utilizar la lupa para verlo más cerca. ¿Qué duran las secciones de este proyecto? Bueno, tenéis las 44 clases que imparto yo, que duran 2 horas. Cada clase básica sobre la cámara, sobre la fotografía arquitectónica, sobre la fotografía de desnudos, sobre la fotografía de bodegones, sobre el trabajo con agencias, sobre el trabajo profesional, dura 2 horas. Hay 88 citas, es decir, 2 por programa, una de apertura y una de cierre. Tendremos como mínimo 30 vídeos breves de hasta 6 minutos para saber cómo funcionan en Finlandia, la Asociación de Fotógrafos Finlandeses, que es una de las más grandes de Europa, que además se reúnen en un auditorio increíble que es el Helsinki Hall, es enorme, y una de cuyas socias de honor es la presidenta del gobierno, cosa que creo que no sucede en ningún otro sitio de Europa ni del mundo, que un presidente del gobierno sea socio de una asociación de fotógrafos de naturaleza en este caso. 44 fotos comentadas, aquí no se ven, es decir, no las vais a ver en la sesión, sino que las descargaréis a la semana siguiente en vuestra casa en formato PDF. Os voy a enseñar aquí, eso sí, qué aspecto tiene para que veáis un poco cómo es. 9 tertulias de 45 minutos cada una. Vienen 4 o 5 personas. Normalmente son presidentes de asociaciones o dentro de las asociaciones que hay próximas personas que entienden del tema, que tienen una posición sobre ese tema. Y empezaremos con la fotografía o retoque. Es decir, la verdad que puede haber detrás de una foto, la mentira que puede haber detrás de una foto, va a ser la primera tertulia. Y no os adelanto todavía los invitados, pero a través de la web iréis viendo quiénes son. Hay un equipo que prepara las tertulias, iremos cambiando de tertulianos, vendrá gente pues seguramente del Fotoclub de Ibiza, vendrá alguien de la FIT de Blanes, queremos que venga también Paco. Bueno, iremos cambiando los ponentes a ver un poco qué se suscita. Ya os digo que en el foro podéis además expresar vuestras opiniones y decir menos tertulias y más, no sé, lo que sea. Las 44 presentaciones de fotografía clásica, que es una sección fija de 15-18 minutos. Los 9 vídeos de jornada, es decir, que esas 12-14 horas que pasamos con un fotógrafo en su estudio, en su trabajo, en exteriores, se resumen en un vídeo de 1 hora. Y 23 clases magistrales de 2 horas. No confundáis la sesión la doy yo, la imparto yo, con la clase magistral que viene un especialista a ampliar los conocimientos que yo doy. Y en esta imagen veis un grupo de fotógrafos haciendo macrofotografía. Por eso llevan esas tarjetas blancas que parecen grandes, ¿verdad? Esas cartulinas, que no son cartulinas, que son de un material translúcido, no llegan a ser opacas, pero lo que hacen es difundir la luz, abrir la luz. Se utilizan a modo de difusores, son difusores, para conseguir dar en macrofotografía una luz más suave. La luz suave se consigue incrementando la superficie de la fuente de luz. Y esta es la forma que hacemos en macrofotografía para dar a una flor o una planta, algo pequeño, luz suave. Ya veis que han invertido la columna del trípode para estar a ras de suelo y tienen una cartulina sujeta con una pinza que es un fondo. Están utilizando un fondo artificial que es iluminado aparte del sujeto. El uso de fondo artificial permite controlar la luz del sujeto y la luz del fondo, de forma que puedes dejar el fondo más oscuro o más clarito que el sujeto, incluso hacer un contraluz. Están trabajando en picos de Europa y para obtención de la toma se ha utilizado un filtro degradado. Lo veis en el cielo y un filtro degradado que oscurece las nubes en su parte más alta. Este es el modelo de emisión que vamos a tener, que se va a repetir. Hoy no tenemos sesión completa, por eso en 3 horas seremos libres, pero las próximas van a durar 4 horas y media aproximadamente. Tienen la cabecera del programa, que dura 30 segundos, ya lo habéis visto, la cita de inicio, la sesión del método de 2 horas, haremos una paradita de 10 minutitos ahí en medio. No lo habíamos contemplado, pero visto lo que dura esto, es necesario. Venimos también a relajarnos y aprender, no estar aquí padeciendo problemas de vejiga. Y luego tenemos la actividad complementaria, que es o una masterclass de 2 horas o un vídeo de jornada de 1 hora más una tertulia que en total hacen las 2 horas. Una cosa u otra. O habrá masterclass o habrá vídeo más tertulia. La presentación de fotografía clásica y la cita que cierra. Bueno, a veces hay que meterse en el agua para hacer fotos. Esta es una de las fotos que se hizo para SOS Paisajes de Mar. Ya veis dónde está metido el trípode. Las opiniones que os den los especialistas no es que tenga que ser una Biblia, pero tened en cuenta que están las 24 horas del día pensando en fotografía, trabajando en fotografía de una forma especializada. El material que os recomienden va a ser un material de muy alta calidad, muy duradero y muy robusto.
Los trípodes que utilizamos, que no son los que se venden hoy en día, o muchos de los que se venden hoy en día no son así, pueden durar 18 o 20 años sin estropearse. O sea que es un material que no sale en absoluto caro. Además son trípodes que compramos muchas veces de segunda mano, por eBay, con un precio que si os lo dijera es ridículo. Y son trípodes que no se rompen. Y cuando uno empieza a avanzar en fotografía se va a dar cuenta, porque si ha comprado un trípode poco robusto, en cuanto se mete en el agua y lo clava en la arena se parte la pata, por ejemplo. O se te oxida, o se te bloquea. Pues por eso quiero que atendáis muy especialmente cuando venga un especialista qué material nos recomienda, con qué trabaja. Porque va a parecer muy caro. Uy, si ese objetivo vale 1.500 euros. Es que te vas a gastar 800 en un uso que es perruguero, que te va a dar una calidad penosa. Y no te va a valer ni el trabajo que hagas con él, ni nada de lo que saques con él. Acabarás perdiendo dinero, mal vendiéndolo y comprándote el que tenías que haber comprado de primeras. Los objetivos es algo que, si aciertas, si has elegido bien, son para siempre. Para siempre. Los 3 objetivos que utilizaba yo con diapositiva hace 12 años siguen en mi mochila, haciendo fotos hoy en día con una cámara digital detrás. Es un material que se amortiza muchísimo, es donde hay que gastar el dinero. Las cámaras van y vienen, pero los objetivos no. Un buen objetivo permanece. Pues ya veis que el material se somete a duro trabajo. Salinidad, salpicaduras y tiene que ser robusto. ¿Cómo van las descargas? Todo esto que estamos viendo hoy aquí se descarga unas 2 semanas, entre 1 semana y 2 después de que acabe esta emisión. Aunque está ya preparado el material, pero es una forma también de fomentar tanto la presencia aquí como el streaming, como el participar de forma directa. Además de poder preguntar por chat y poder intervenir en la sesión, bueno, queremos eso, que haya un tipo no sé, de bonificación al que venga y al que lo siga en directo. Entonces, 2 semanas es lo que tarda en material, entre 1 semana y 2 lo que tardaremos en subirlo. Se sube lo siguiente: el vídeo que se ha grabado aquí, tenemos 3 cámaras funcionando aquí, el vídeo que se está generando del ponente, de la sala y de lo que se habla, el vídeo de la masterclass, que dura 1 hora con el especialista, que dura aquí 2 horas con el especialista, el vídeo de la jornada que grabamos, que dura 1 hora más la tertulia, 45 minutos, y todas las presentaciones que utilicemos aquí. Un PDF además, que es como una revista del método, la foto comentada y la sección que presenta José Carlos Robles de fotografía clásica. Este es el aspecto que tiene el PDF de lo que estamos hablando ahora mismo aquí. Este es el PDF de la introducción al método con muchas de las fotos que estamos viendo aquí. Se explica los enlaces, además en el PDF hay enlaces inteligentes que cuando pincháis iréis a la web de Camón. O sea que una vez que os descarguéis esto ya no tenéis que preocupar de nada. Abrís el PDF, pincháis y ya entráis al directo, o entráis al registro, o entráis a la descarga. Y aquí, bueno, todo lo que vamos a hablar hoy está aquí reflejado. Este es el aspecto que va a tener la sección de José Carlos Robles, fotografía clásica. En este caso, la sesión que vamos a ver después de mi intervención es Pioneros de la fotografía. Vamos a ver los primeros fotógrafos, con qué lidiaron, qué tuvieron que hacer y su obra. Este es el aspecto de la foto, de la imagen comentada, de la fotografía comentada. Hay un extenso comentario. Ahí en ese PDF que veis, bueno, no se ve muy grande, pero yo os cuento los contenidos que tiene. Aparece el autor, en este caso es Vicente Esteban. Nos ha cedido esta imagen para aprender con ella. No tiene título, el autor no la ha titulado. La categoría, en este caso yo la he categorizado como retrato de cuerpo entero. Eso es obra de autor, por supuesto. Cualquiera que la vea dice, esto es obra de autor. Sí, sí, pero ¿en qué categoría la meteríamos? Vamos a meterla en... vamos a saber qué es persona, la temática es social, o aparece una persona en la imagen. La web del autor, para poder seguir su obra y su trabajo, porque son autores todos referentes en su categoría. Y luego hay un comentario a toda la composición de la fotografía, que es una composición en triángulo. Si entornáis un poco los ojos y dejáis de ver a la chica, veréis que forma un triángulo muy simétrico. Veréis que hay muchas líneas de fuerza que confluyen hacia el plexo solar de la modelo. Veréis que hay un tratamiento de perspectiva atmosférica en el fondo. Es decir, delante hay color, contraste, y en el fondo no. El fondo está desvaído, menos gama tonal. Esto permite esa sensación de relieve, como de tener 2 fotos separadas. Esto se llama perspectiva atmosférica y este tratamiento se ha conseguido aquí, mediante Photoshop o mediante lo que sea. Luego hay
una gran estabilidad en la base. Veis que es una base muy estable. Primero porque el rojo es un color muy pesado, es un color que tiene mucho peso visual. Está puesto en la base, además en la base de un triángulo ancho, abierto, que llena mucho el encuadre. Entonces una fotografía que consigue mucha solidez, mucha estabilidad. Y luego la pose de la modelo, pues es todo un desafío, todo un reto. El fotógrafo ha sabido sacarle dignidad con esa pose, pero además hay mucha expresión en esos gestos, en el gesto y en la postura de la modelo. Todo esto lo tenéis muy bien explicado en el PDF, parte por parte, empezando desde el principio, que es la obra en general, que es, que transmite, cómo está distribuida, y luego en el detalle. ¿Están las manos bien puestas? ¿Está bien la luz? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Hay alguna incongruencia? ¿Podríamos mejorar o proponer alguna mejora desde nuestro punto de vista? Estas son las ideas que transmite. Bueno, estos somos aquí nosotros en acción. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Qué cámara, qué marca? Incluso nos vamos a atrever incluso a recomendaros marcas. Según qué fotografía hacéis, según a qué vais a destinar el equipo, hay unas marcas que hacen las cosas distintas a otras. Hay marcas que descuidan más, por ejemplo, una gama de objetivos para el sector aficionado. Y a lo mejor el aficionado se está comprando una cámara equivocada, pensando que hay objetivos para esa cámara. No, pues si ahora quieres objetivos de la marca, el más barato vale 1.500 euros. Pues me he equivocado. Pues para esto existe el método. Ahí veis también una cámara haciendo paisaje con un filtro. Aprenderemos mucho sobre el paisaje. La invitada de paisaje es Isabel Díez San Vicente, una fotógrafa paisajista que cuida muchísimo la luz. Y si, bueno, si hay fotógrafos que no tenemos confirmados todavía. Si acepta venir, pues nos enseñará. Tenemos aproximadamente un 85%, un 82% de fotógrafos confirmados del proyecto. Pero hay sesiones, pues no sé, el fotógrafo que le toca en diciembre dice, mira, yo en diciembre no sé si estaré vivo o me habré muerto en una guerra. No sé, pues, bueno, pues hay algunos que no han confirmado todavía o que lo están pensando, pero son muy pocos. Cada vez. De hecho, de momento ninguno ha dicho que no. Es decir, que no han contestado o no saben si van a poder, pero que no ha dicho nadie. Los objetivos, ahí los veis plasmados. Queremos que sepáis más de fotografía a todos los niveles. A nivel básico, saber más. A nivel medio, saber más. Y a nivel avanzado, saber más. Estructurar vuestra evolución mediante un método. No dar nada por sabido. Empezar a construir un buen cimiento. Hay personas que saben mucho de fotografía y no saben poner un trípode. O no saben elegirlo. Eligen el que les recomiendan, pero no con un criterio. No, es este. ¿Por qué? Por la flexibilidad de las patas, porque lo que sea, las cuestiones que sean. Estructurar la información. No empezar con una información muy avanzada. Empezar con una información increscendo que nos prepare para recibir la siguiente dosis de información. Crear un precedente en el sector, de forma que haya más y más iniciativas de este tipo, que surjan más autores que quieran compartir y formarnos. Y crear también recursos para el sector. Bueno, pues ya leéis un poco ahí nuestros objetivos. Es cierto que cuando preparamos esto sabemos que recibiremos críticas, va a haber críticas al método. Pues por las posiciones de los autores, por muchas cosas. Y habrá ponentes que vengan y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que digan. Pero esto es fotografía. Yo creo que se tiene que basar un poco en el respeto a los demás, a escuchar lo que nos sirve y lo que no, a tener... Vamos, yo me daría por satisfecho con que tuvierais criterio. Es decir, al final de este curso, poder seguir solos, tener un criterio para decir, ya sé qué es lo bueno y lo malo, ya sé qué me conviene y no me conviene. Eso ya es un logro enorme para no tener errores. Y más hoy en día que corre todo tipo de información suelta y no siempre veraz. Luego alcanzar un público grande, un gran público. ¿Por qué? Porque cohesiona. Porque después de la sexta sesión, las ganas de fotos son muy grandes, te apuntas con los amigos, te acabas creando una asociación, te acabas metiendo en un club. Todo esto es lo que queremos. Aprender a evaluar imágenes y a comentarlas. ¿Cuántos jueces en fotografía conocéis? ¿Dónde se forma un juez en fotografía? De momento, pues cuando uno tiene muchos premios, pues parece que le llaman de jurado. Pero hay formación específica. Podemos crear información para esas personas que quieren llegar a ese grado de evolución. Porque esto no para nunca. Ahora mismo a lo mejor las fotos ni siquiera os salen nítidas. Pero ya os saldrán nítidas. Ni siquiera os saldrán bien compuestas. Al año siguiente tal vez os salgan ya bien compuestas. Y querréis más y más y más. Y una de las últimas fases es
comentar y evaluar imágenes con criterio. Y ahí es donde llegaremos. Y sobre todo, pues ese criterio, madurar el posicionamiento propio vuestro respecto a diversos temas. Temas que yo en la vida me había planteado, por ejemplo, ¿por qué hacemos fotos? ¿Tú por qué haces fotos? ¿Tú por qué vas a hacer fotos? No, porque me gusta. Piensa bien, porque a mí también me gustaba. Pero yo descubrí una razón de fondo que no había descubierto. Yo sé por qué hago fotos. Lo sé desde hace poco, eso también es verdad. Pero ya lo sé. Aquí no lo sabe aún. Bueno, este es un fotógrafo escocés, Neil Benby, muy conocido. Si acepta, vendrá de ponente. Hablarnos de fotografía e inteligencia. Neil hace un tipo de fotografía con inteligencia, con un mensaje fortísimo. Y creo que nos va a ilustrar muchísimo. Utiliza mucho Photoshop para eso, porque no se puede hacer de otra manera. Son niños que en vez de brazos pues tienen conexiones USB, por ponernos un ejemplo, para conectarse con la naturaleza, para conectarse con los amigos. Son un tipo de mensajes muy, muy directos y muy, muy creativos. Os he puesto un ejemplo, ¿no? Pero su obra es muy variada. Aquí está realizando fotografías con fondos blancos, fotografías de tipo flotante, podríamos llamar, o de ukiyo-e, fotografías de espacio, fotografías muy fáciles de utilizar en formación, en educación. Fotografías que se utilizan en los libros de texto para los niños, porque no hay posibilidad de confusión en el mensaje. Solo hay una planta, una flor, un insecto, una abeja y nada. Y blanco, y espacio. Entonces el mensaje llega tan claro que es lo que piden exactamente las editoriales que se dedican a formación, a educación. Estos son los 44 temas. Si queréis os los leo porque salen pequeñitos y por ahí no los leeréis. Configuración y manejo de la cámara, el equipo básico, configuración y manejo de la cámara, medición y exposición, cualidades de la luz, uso del flash, géneros y disciplinas en fotografía, la fotografía de paisaje, los filtros, la fotografía nocturna, fotografía, inteligencia y educación, la fotografía social, fotografía de prensa y deporte, fotografía panorámica y 3D, el trabajo con una agencia, la fotografía de desnudo, los concursos de fotografía, el reportaje en exteriores, macrofotografía, la fotografía de arquitectura, la fotografía etnográfica, la fotografía de fauna, la fotografía de moda, la fotografía de retrato, submarina, de mascotas, editorial, científica y de reproducción, vídeo con la cámara de fotos, composición 1, elementos, composición 2, fuerzas de expresión, composición 3, nuevas teorías, composición 4, comentar y evaluar, gestión del color, la copia, procesado del fichero RAW, procesado del fichero TIFF, ilustración digital, asociacionismo y grupos, aspectos legales de la fotografía, fotografía en Internet, fotografía y conservación, ética y compromiso, la fotografía profesional y proyectos de autor. Estos son los 44 temas que veremos, que no serán únicos. Estas son las sesiones básicas. Puede venir un especialista que se desvíe ligeramente de la temática, de forma que en realidad los temas que tocaremos serán más de 44. Como ejemplo del auge social de la fotografía, que tampoco hace falta muchos ejemplos, pues solo hay que ver qué está sucediendo aquí. Esto es el Safari de Sierra de Baza, que empieza con muy pocos participantes y ahora es casi imposible conseguir una plaza año tras año. Es una actividad muy bonita, es un safari, es decir, tienes un día y una tarjeta para hacer fotos y te dan unos temas fijos y otros, bueno, que puedes improvisar. Y es un espíritu absolutamente deportivo, de compañerismo, se comen juntos y al final de la jornada entregas tu tarjeta y un jurado evalúa tu trabajo. Sí, es una iniciativa muy, muy bonita. A mí hace años me enseñaron una foto de esta y yo digo, no puede ser, y hace falta meterse ahí en el mar para hacer una foto. Pues hombre, igual es así. Esto ya son mensajes ahí un poco mordaces. Iniciarse. ¿Cómo me inicio? A ver, ponente, ¿cómo me inicio? 1. Puedes empezar haciendo fotos. Te compras una cámara y te pones a hacer fotos. Confiando en que a base de fotos lo vas a aprender todo y que por alguna causa sobrenatural estás dotado de todo lo necesario para obtener grandes imágenes. Es decir, la ciencia ha entrado en tu ser. Esa noche una mano divina se ha posado sobre tu hombro, sobre tu cabeza, y ya sabes todo sobre composición, sobre todo, ya sabes los mejores materiales, las técnicas, ya sabes lo que es la alta velocidad, cómo congelar el movimiento con flashes, lo que son las escalas de potencia, y entonces tú ya sales con tu cámara, aquí estoy yo. Eso a base de hacer fotos, o mediante formación.
amigos avanzados que ya hacen fotografía, llevan un tiempo, que saben lo que se trae entre manos, exigentes, cursos, revistas, libros, encuentros, conferencias, exposiciones, vídeos, internet, formación. Es, de verdad, lo único que he encontrado yo satisfactorio. Sin formación no hay avance. Haríamos siempre lo mismo, estaríamos toda la vida haciendo las postalitas que nos gustan sin pensar siquiera si hay algo más detrás, si hay una forma de hacerlo mejor. Y si buscamos la expresión artística, que ya nos llegará, o ya llegará a muchos de los que estamos aquí, si buscamos la expresión artística, el arte no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer una foto, pero siempre será una foto cualquiera. Es decir, para hacer arte hay que saber lo que es el arte. Hay que entender el arte. Y el artista, todos los artistas de todos los tiempos son maestros en arte. No podemos pretender coger la cámara, salir a la calle y hacer una obra de arte. No podemos pretenderlo porque no sabemos ni lo que es el arte, ni cuál es su abecedario, ni cómo se expresa, ni en qué se traduce. No sabemos nada. Entonces, adquiramos formación de base, ya sea, pues eso, en los cursos de la asociación, como sea. Desarrollemos un criterio, estas serían las fases. Formación de base, que es lo que vamos a empezar aquí. Desarrollo de criterio, búsqueda propia, es lo que pasará a partir de la sesión 44, una búsqueda, tu estilo, tu forma de plasmar las cosas, los temas que te gustan a ti. Y profundización. Profundización en busca de maestría. Yo quiero hacer lo mío muy bien. Y quiero encontrar algo que no haya hecho nadie antes. Y hacerlo de forma que perdure. Abordaremos de todo. Fotografía desde vehículos, fotografía desde escondites, fotografía, pues todo. Cómo relajar a una modelo, cómo tener un estudio adecuado para que llegue una persona y se relaje y pose bien. Cómo exhibir nuestro trabajo en exposiciones. Iremos a ver exposiciones mediante vídeos. A Alemania, a Inglaterra. El día 12 de febrero, si no me equivoco, en el concurso Canson Infinity, vamos a grabar cómo el jurado evalúa las imágenes. Al día siguiente cogemos un avión para ir al Fotonature de La Palma y ver cómo tanto Tino Soriano como los ponentes, Iñaki Relanzón, todos los que van a estar allí, hacen su trabajo allí como ponentes y como profesores. Y luego lo veremos aquí. O sea que sin movernos vamos a ver muchas cosas que de otra forma no podríamos ver. Os voy a aventurar el dato de que son las fotógrafas las que más se forman. Esto lo veo en los cursos. Son las chicas fotógrafas, que son muchas menos que los chicos, las que tienen mucha más intención de formarse. Hay como más prudencia. Uy, pero yo ¿cómo voy a enseñar esto? Primero tendré que aprender y luego tendré que hacerlo. Nosotros somos más valientes y no siempre es bueno. Eso sí, prácticamente todo el que demanda información la adquiere de forma regular y escalonada. Esto, las personas que hay aquí que impartimos formación lo vemos. Es decir, el que viene al curso después va a otro y va preocupándose de crecer, de evolucionar y de hacerlo mejor. La inmensa mayoría que empieza así formándose sigue a lo largo de los años. No es un hobby de tomar y dejar, es un hobby que te atrapa, te captura y acaban consiguiendo una gran precisión, de forma que sus imágenes pueden rivalizar a nivel profesional perfectamente con las de una persona que se dedica a ello, con una gran calidad técnica y estética. Y muy poquitas de esas personas que ya han alcanzado un nivel profesional, que podrían vender sus imágenes a revistas y a publicaciones, una ínfima cantidad se plantea ser profesional. Es un sector realmente muy en crisis, muy amenazado. En fotografía de naturaleza prácticamente ha desaparecido la figura del profesional. En otras, como la prensa de deporte, está todos los días viéndose asediada, ¿no?, por fotógrafos que simplemente quieren ir a hacer fotos y las dan. Pero claro, el profesional está allí diciendo, si tú las das, ¿cómo mantengo yo a mi familia? Bueno, es un aspecto a tener en cuenta también. Que muchos queremos llegar a ser profesional y nos encontraremos con cómo está el mercado de la fotografía hoy en día. Lo iremos descubriendo conforme avancemos también. Fotografía de fauna con un teleobjetivo y un monópode, un día de lluvia. Aquí vamos a aprender que todos los días se puede fotografiar y especialmente en los días malos hay que fotografiar. Los días malos me refiero de clima. Cuando nieva, cuando hay ventisca, cuando está lloviendo a mares. Es una situación que nos proporciona un momento difícilmente repetible. Y ahí es cuando hay que salir. Y es muy curioso que cuando aprendes esto y sales, te encuentras que todos vuelven. ¿Qué pasa? Ha empezado a nevar. Claro, pero hay que hacer fotos, ¿no? No, porque se pone la niebla y todo. La niebla, vamos. Es muy curioso el cambio que se opera.
Casi siempre los que quieren ser profesionales eligen el estudio propio, es la forma de hacerlo, y se dedican a la parte más rentable de la fotografía, que es la social, la industrial o la de producto. Esta es la fotografía que deja dinero y ahí es donde van buena parte de sus profesionales. Hay otros que buscan ser empleados pues, de periódicos, de revistas, otros son freelance, otros hacen proyectos de autor. Yo, bueno, aquí ya hemos hablado de eso, pero bueno, os cuento que hay una corriente internacional enorme que va diferenciando ya entre ilustración digital y fotografía. Es decir, fotografía retocada y la que no lo está. Porque no tiene el mismo mérito, básicamente. Entonces, que sepáis que eso se va instaurando cada vez más. Esa separación, como sucedió en pintura y como sucedió en otras artes. Es decir, las técnicas se separan, los temas se separan y las formas de trabajar se separan. Entonces veréis que esto se va a ir implantando. Esta polémica que hay irá a más. De forma que todo debe existir y todo es arte y todo puede convivir. Eso sí, cuando esto suceda, el espectador que es escéptico ante una fotografía dejará de serlo. La persona que delante de una fotografía piensa, aquí es verdad todo esto, es todo mentira, se lo ha inventado con Photoshop. No, si bajo pone fotografía, es verdad. Y si pone ilustración digital, vaya usted a saber lo que ha podido pasar, pero ya sabe usted que no es fotografía. Esto sucederá tarde o temprano. Y no es bueno ni malo, como os decía antes. Es expresión artística y debe existir. Lo único que nos deben aclarar al espectador que estamos viendo. Sobre todo porque detrás hay el mérito de un fotógrafo. Si tú consigues una imagen espectacular a base de estar 4 días sin dormir en medio de una tormenta haciendo fotos, no es lo mismo que estar en casa con un bote de Coca-Cola cogiendo fotos de tormenta en internet y cogiendo rayos y metiéndolos en una foto juntos. No es lo mismo. Así que aquí vamos a hablar de fotógrafos, aquí vamos a hablar de fotografía. Con mérito y con trabajo. Aquí os he puesto un recorte de periódico. El fotógrafo defiende su último libro La imagen sin Photoshop. Pues sí, la defiendo. Es decir, el fotógrafo debe ser capaz de hacer una buena fotografía sin confiar en herramientas de retoque o de lo que sea. Y luego el que quiera que haga lo que quiera después con su foto, que para eso es suya y yo no me meteré en ello. Ahí veis abierta una de las mochilones esos grandes que llevaba el fotógrafo, que el de fauna. Ya veis por qué son grandes. Normalmente se lleva un teleobjetivo montado con la cámara, incluso a veces con algún convertidor de focal, con algún duplicador o multiplicador de focal y diversos accesorios de iluminación, pues el teleflash, un macro, un flash. Luego hay otras bolsas de tipo bandoleras. Todo esto lo veremos en el próximo capítulo, cuál elegir y por qué. Este es mi archivo en casa, la foto de en medio. Ahí están todas las diapositivas. Ahora, como he reformado la casa, ya no lo tengo así de impresentable. Pero ya veis que hay cientos de blogs de diapositivas, años de diapositivas, y lo que veis ahí es una 10ª parte del archivo de diapositivas. El garaje, debajo de los cajones, en archivadores, millones. Aproximadamente 2,5 millones de diapositivas. Todo esto ha cambiado absolutamente con el trabajo en digital. Pasa como los libros electrónicos. Tendrás un cacharrito así y dirás, me he traído 40 libros aquí en la mano. Pues esto de la foto es igual. Irás con tu disco duro y dirás, tengo aquí mi vida en fotografías. Publicaciones, donde publicar, fotos premiadas, los concursos, todo un poco el mundo editorial que rodea la fotografía. La fotografía submarina también la vamos a ver, por supuesto. Y creo que es bueno. Alguien me preguntaba, algún amigo me decía, pero ¿a qué nos vas a enseñar a fotografiar? Vamos a ver, ¿tú cuando aprendes a leer? ¿Qué aprendes? ¿A leer cuentos solo? ¿O solo ficción? No, ya lees todo, ¿no? La fotografía es así. Una vez que entiendes la luz para todo. Una vez que entiendes la composición, te da igual que estés fotografiando un sapo, un caracol o una hierba. Vas a encontrar elementos, vas a encontrar fuerzas de expresión y vas a saber qué estás transmitiendo. Entonces, beneficiémonos, aprovechémonos, porque va a ser muy bonito poder un día decir, si sé bucear y sé fotografiar, puedo hacer fotografía submarina. Y si voy al campo y voy con mi cámara, puedo hacer paisaje, porque tengo una buena base. Estos son algunos de los eventos que veremos. El Congreso de Fotografía en Escocia y el Congreso de Fotografía en Alemania, en la GDT, este último, que ha sido hace poco. Allí hay expositores de libros, los autores pueden llevar ahí su obra. Esto lo veremos en vídeo. ¿Veis? Aquí la exposición de la velocidad de obturación, el tiempo de exposición es más largo y no solo sale movido el agua. En una velocidad tan lenta, en una exposición tan larga, las personas no pueden estarse quietas 3 minutos, 5 minutos sin moverse nada. Entonces, bueno, más o menos salen trepidados, movidos.
fotógrafos trabajando el contraluz con compañeros. Es muy curioso que a mí nunca me ha gustado fotografiar gente y ahora estoy haciendo más fotografías de personas en el campo. La exposición de Objetivo Pura Vida, un proyecto enorme que se hizo en Costa Rica. Las imágenes resultantes en la exposición que se hizo en el INBIO, el Instituto de la Biodiversidad, con el gobierno de Costa Rica. 4 fotógrafos españoles. Son este tipo de proyectos los que os voy a contar aquí y sobre todo cómo gestionarlos, cómo proponerlos, cómo vosotros podéis ya tener un book y presentaros, proponer algo y que salga y que os dé alegría. Y lo último que os digo es que nunca olvidéis en la fotografía que hacemos fotos para disfrutar. Para disfrutar. El día que no disfrutéis, porque es vuestro trabajo, porque lo que sea, algo no va bien. La fotografía nos une, nos permite hacer amigos, vivir experiencias increíbles, encontrar lugares inesperados y descubrirnos a nosotros mismos, lo que llevamos dentro. Esto no es por descubrirnos a nosotros mismos, esto es por la parte de divertirnos. En una conferencia me dijo un chaval, tengo un blog que se llama Escondidos en el Váter. Hostias, ¿y de qué va eso? Entra un zombie todas las semanas y me mata. Esto, hágaselo mirar. No, tengo muchos seguidores y tal. ¿Tú te harías una foto de zombie conmigo? ¿Y qué tengo que hacer? Pues estrangularme. Un placer. Esto es un placer. ¿Me vas a pagar encima o...? Bueno, pues vamos a la siguiente sección entonces con José Carlos a ver qué nos presenta. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde luego, para mí, en primer lugar, agradecer a José Benito la oportunidad que me ha dado para estar aquí. Para mí es todo un regalo y una magnífica oportunidad para disfrutar de la fotografía, conocer gente y hacer amigos, como muy bien acaba de resumir. La sección de fotografía clásica, pues, es un reto. La verdad es que, y para mí, con el paso del tiempo, cada vez me va a suponer más dificultad, porque resumir en 44 sesiones y buscar 44 fotógrafos, pues no es fácil, a lo largo de casi 180 años de historia de la fotografía y además una dificultad añadida, la selección de fotografías de cada uno de esos autores. Como todo saber que alcanza madurez, como es el caso de la fotografía, con proporciones enciclopédicas, resumir ya es difícil y creo que es imposible saberlo todo. Por lo menos yo renuncio a saberlo todo. Y no convertir eso en una obsesión, porque si no al final dejas de disfrutar, que en definitiva creo que es de lo que se trata. Para empezar, pues yo me planteé pues ir a los orígenes, al comienzo, saber un poquito cómo empieza toda esta historia, que es fruto de la evolución del hombre, pues desde los tiempos de Aristóteles, que ya empezó a conocer qué era el principio del funcionamiento de la cámara oscura y qué era la luz, esa magia que nos permite obtener una imagen y luego plasmarla de forma permanente en un soporte, bien papel, bien cristal o con medios informáticos. Y vamos a empezar precisamente pues por los pioneros. Desafortunadamente quizás para nosotros en España pues nos hemos incorporado después. Es una suerte para algunos el poder haber disfrutado en Francia, en Inglaterra, incluso en Escocia o en Estados Unidos de mayores oportunidades porque son los pioneros. Esos países nos sacan mucha ventaja. Yo creo que quizás esa tendencia, pues con lo que acabas de decir tú de los 200.000 fotógrafos en España, quizás se invierta en el futuro y puede ser así. Nos hemos incorporado después por múltiples razones históricas, culturales, políticas, económicas, pero creo que se pueden dar saltos importantes y espero que esto se consolide y sea algo que tenga continuidad en el futuro y marque un antes y un después en la historia de la fotografía en Alicante, en España y allende fronteras, porque pues parece ser que va a traspasar el ámbito geográfico incluso español. Y sin más, pues vamos a empezar. Pues este es el formato que va a tener, que ya conocéis. Y bueno, yo he elegido el título Pioneros de la fotografía pintando con luz. Como sabéis, la palabra fotografía viene del griego phos y grafos, que es pintar o dibujar con luz. Y es no creo que se pueda haber elegido un término más adecuado para en definitiva ilustrar
este arte, esta disciplina, esta ciencia, ¿no? Y veremos incluso, pintando con luz está decididamente, o digamos, escogido este título, este rótulo para el inicio, porque desde los comienzos de la fotografía, pues hay un momento en la historia en Escocia donde alguien ilustra un libro con estos términos, como veremos hoy en día. Bien, el primero del que vamos a hablar es Nicéphore Niepce, un francés que acuña o inventa o descubre un procedimiento que es la heliografía. Obviamente este es el fruto de un proceso en el tiempo del que él se beneficia también. Hay precedentes desde la cámara oscura, desde Thomas Wedgwood con experimentos con sales de plata, con distintos soportes, pero el reto hasta la llegada de Niepce era obtener un resultado permanente, cómo conseguir fijar de forma permanente esa imagen latente y que con la exposición a la luz solar desaparecía en breve tiempo. Bueno, es francés, nace en 1765 como vemos, y ya desde 1793 empieza a experimentar cómo conseguir fijar esa imagen de forma permanente. Además era inventor, era químico, era una persona ilustrada, culta, con conocimientos y con dificultades económicas en distintas etapas de la vida. Es cierto que fue coetáneo de Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo, y de William Henry Fox Talbot, del que también hablaremos ahora, y hubo una terna, casi digamos 4 o 5 personas que de forma coetánea pugnaron por ser el pionero, el que patenta, el que digamos se atribuye la posición histórica, yo he sido el primero. Y uno de ellos fue Niepce, que al final fue el perdedor en la batalla, entre otras cosas por el avispado espíritu empresarial también de Daguerre, que era un poquito más vivo en estas lides, ¿no? Fijaos que empieza incluso con la piedra a experimentar con la obtención de imágenes en 1814, la piedra, planchas de piedra, cristal, distintas placas con estaño, con cobre, con aleaciones de distinto tipo, hasta... Bueno, en estos comienzos todo es un poco experimentación. Él se asoció también con Daguerre y entre ambos quizás esa asociación que surge en Francia fue lo que le da el impulso definitivo a la fotografía. Al final él fallece y establecieron incluso un contrato por escrito. Su hijo Isidoro se asoció con Daguerre y fueron los que de alguna manera obtuvieron un rendimiento económico en Francia. El nombre que le da es heliografía y él distingue entre heliograbados y puntos de vista. ¿Por qué? Bueno, helios viene del sol, un grabado hermoso por acción de la luz del sol. Distingue entre estos dos términos porque él pretendía la reproducción de documentos o objetos, fundamentalmente documentos, o incluso obras de arte, de tal manera que se pudiera incorporar a la fotomecánica, a la edición impresa de libros, y por otra parte la de fotografías, como pudieran ser retratos, escenas de la naturaleza, incluso fotografías de edificios, etc. A estas segundas imágenes les llama puntos de vista, además, a mi modo de ver, un término muy adecuado porque, en definitiva, nosotros vemos el horizonte desde un punto de vista. Entonces, para mí el término está muy acertadamente elegido. La primera fotografía que se conserva de la historia la vamos a ver. Hay otras anteriores, pero que han desaparecido en el tiempo. Pero solo hay una copia. Digamos, el original permanece en el Harry Ramson Center de la Universidad de Austin, en Texas, y en 1952 es redescubierto, como vemos aquí, por este matrimonio, Allison y Helmut Gersheim, que piden una reproducción a partir de la placa original metálica, donde participa la empresa Kodak. Su fundador también es George Eastman, que todos conoceremos, y pues, un momento clave en la historia de la fotografía por la película que aporta y también por la invención de una cámara muy pequeña que permitió en su momento la popularización de la fotografía. Esta es la fotografía vista de la ventana de Grasse de 1826. Está hecha desde su domicilio, desde su vivienda en Le Grasse. Hoy hay un museo allí, el Museo de Nicéphore Niepce. Está hecha en 1826 y el tiempo de exposición fue aproximadamente de 8 horas. 8 horas. Algunas de estas imágenes necesitaban en los primeros momentos hasta 5 días de tiempos de exposición. Requería tratar las placas originales pues con una
una especie de pasta con betún de Judea, con derivados del petróleo y distintos compuestos químicos, se exponía a la luz solar y después, pues el resultado definitivo al lavar la placa era esto. Esto es la, digamos, la reproducción sobre papel, el positivo sobre la placa original, ¿vale? Y esto es de 1826, es la primera escena al aire libre y esto es un punto de vista, no una heliografía. Y esa es la diferencia entre la terminología que adopta en su momento Nips. Eso es un dibujo, más o menos, de lo que podría haberse visto desde esa vivienda. La placa difícilmente nos permite distinguir tejados, distinguir edificaciones, sin embargo, bueno, pues con este dibujo y con esta ilustración más o menos podemos apreciar el punto de vista. Esta es otra obra desaparecida, un fisautotipo. Este es un procedimiento distinto que en 1832, en un libro de un semiólogo francés que se llama Roland Barthes, parece ser que es un nuevo procedimiento que a partir de 1832, la fecha no es exacta, la obra está desaparecida y es esta imagen que vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos ya, las líneas, las curvas, la imagen está más contrastada. Aquí se nota una evolución sobre todo en la técnica, la técnica desde el punto de vista, desde la química fundamentalmente. Al principio de la fotografía es experimentación, es descubrimiento. No podemos ni siquiera hablar todavía ni de arte ni de composición, salvo en algunas excepciones que ya se empiezan a dar desde los primeros momentos. Lo que no cabe duda es que era gente muy culta y muy preparada. Yo comparto lo dicho por José Benito antes, que los de antes quizás sabían más que nosotros. Eran gente muy culta, muy versada en artes, en letras. Era gente perteneciente a la nobleza, a la burguesía, a clases pudientes, dominantes, con acceso a la formación, a los estudios, a la cultura. Y eso se traduce después en su carrera, en su vida, en sus obras. Esta es una reproducción de un grabado descubierto recientemente y adquirido por la Biblioteca Nacional de Francia, que es de 1825. Se llama Un caballo y su conductor y es una reproducción de un grabado, como vemos, se titula Hombre tirando a caballo. No es una fotografía, no es un punto de vista. Esto sería una heliografía. Aquí podemos distinguir, digamos, el doble objetivo que había en estos orígenes. Como decíamos, aportar un método que permitiese la difusión de la imagen a través de la fotomecánica y no recurrir a ilustradores, dibujantes, pintores, sino que de esta forma se podrían, en el futuro, en esas pretensiones iniciales ya se encuentra eso, la posibilidad de obtener copias múltiples y de forma que permitan, pues, la difusión, en definitiva, de documentos en cualquier tiempo y lugar. Muy recientemente, Nips viajó a Inglaterra con la pretensión de obtener de la Royal Society londinense el reconocimiento de su invento. En esos momentos, pues como era digamos, uno de los objetivos fundamentales el obtener también un rendimiento económico, sobre todo por las dificultades económicas que atraviesa. Viaja allí, se lleva 5 placas, de las cuales recientemente pues ha habido unos estudios y una presentación en sociedad en Bradford, en Inglaterra, de estas imágenes que vamos a ver a continuación. Esta es una placa de estaño de 1826 que se llama el Cardenal d'Amboise. Aquí la vemos sobre el marco original. Más de uno de los que está aquí habrá hecho sus pinitos en Photoshop. Si cogemos esta placa y le damos a invertir o control I, obtenemos el positivo. Si esto lo escaneamos o conseguimos esta imagen que es accesible en internet y que va a estar descargada en el PDF, simplemente invirtiendo esta imagen que vemos aquí, vamos a tener el positivo. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto es en detalle, donde vemos, esto es un grabado. Es decir, Nips contrató un grabadista y sobre la placa que obtenía se grababa, como vemos, la imagen. Tiene un aspecto de monedas acuñadas. El procedimiento es muy similar. Y el paso siguiente, esta es la reproducción por contacto. Como vemos, diríamos el positivo. Otras heliografías, Cristo llevando la cruz de 1826, como vemos ya hace incluso antes del primer punto de vista. Claro de luna de 1827, que a mí personalmente esta me gusta más. Incluso podemos ver los bordes de la placa metálica que se aprecian con cierta dificultad dado el tamaño de la pantalla, pero se pueden observar. Y pasamos a Louis-Jacques Daguerre, francés coetáneo de Nips, y que este hombre destacó por ser
peor pintor que dibujante. Tenía grandes conocimientos, o digamos que era un buen dibujante con conocimientos en materia de perspectiva, y tuvo acceso a la cámara oscura tempranamente para, digamos, beneficiarse en un espectáculo muy de moda en Francia, pues en torno a 1829-1830, que era el diorama. El diorama era una representación teatral, era un escenario tridimensional, donde pues con juegos de luces y diversos efectos se hacían representaciones, y él pretendía beneficiarse o utilizar la fotografía o la cámara oscura también para estas representaciones escénicas. Junto con una cosa que nos llama hoy en día quizás la atención, conocía la cámara oscura, y dentro de la cámara oscura introducía unas sustancias fosforescentes que ponía sobre un soporte, al impregnar, como los relojes de fósforo, al impregnar o al recibir el estímulo de la luz, la imagen quedaba casi por arte de magia. Pensemos en el espectador que se enfrentaba a esa visión en aquel tiempo. Era casi algo como mágico, y la imagen iba desapareciendo lentamente. Era algo sorprendente. Bueno, pues por esa vía llega a conocer a Nips y empieza a perfeccionar e investigar en el avance, en el desarrollo de lo que sería el daguerrotipo, que él bautiza con ese nombre. Él, digamos, obtiene, junto con el contrato que firma con el hijo de Nips, él se beneficia de darle el nombre al invento, al procedimiento, a cambio de ceder ciertos beneficios económicos al heredero, al hijo, a Isidoro, ¿vale? El primer retrato parece ser que se conserva, es difícil. Otro de los retos de esta sección es conseguir a veces fotografías, sobre todo de estas épocas. No es sencillo. El retrato de Mr. Huet, yo no sé francés, disculpad mi penoso acento francés, de 1837, parece ser que es el primer retrato de la historia. Vamos a ver algunos de esos, de los primeros daguerrotipos, que son francamente interesantes. Ese es un autorretrato. Este es un bodegón de 1837 que pertenece a la Sociedad Francesa de Fotografía. Este es el bodegón, bueno, donde vemos incluso elementos compositivos. La ventaja de este procedimiento frente a lo conseguido por Nips era que se obtenía muchísimo más detalle en las imágenes. Esto se hacía sobre planchas perfectamente pulidas. Si queréis saber cómo se hace un daguerrotipo, desde luego hay que ser valiente, pero hay YouTube, entráis en YouTube y hay vídeos donde hay experimentos y donde hay pues profesionales que se han dedicado a reconstruir el proceso, y hoy en día hay gente incluso que se dedica, hace pues casi con añoranza, podríamos incluso decir, daguerrotipos hoy en día. Bueno, pues la ventaja frente a lo conseguido por Nips es que este ofrecía más contraste, más nitidez, más claridad. O sea, las imágenes debemos pensar que han transcurrido 170, 180 años y aún se conservan. Es sorprendente, tanto por la perdurabilidad como por la calidad obtenida. Esto habría que verlo, me hubiera gustado verlo en aquel tiempo, porque sería algo sorprendentemente bueno para la fecha. Otra representación, otra imagen, fósiles de 1839, como vemos aquí, pues una disposición de trilobites y otros fósiles que tenía en unas estanterías. El Louvre desde las orillas del Sena, esta es una imagen en exterior, lo cual plantea al fotógrafo otros retos. Además, él comercializaba sus cámaras. La primera cámara de daguerrotipos pesa en torno a 5 kilos y es un armatoste así de grande. El equipo era bastante caro y en los primeros inicios solo las clases adineradas podían dedicarse a la fotografía. Además, abrió múltiples posibilidades a la ciencia, al ejército, es decir, ofrecía posibilidad incluso a los militares de hacer fotos con fines militares, a los pintores. Los pintores fueron de los primeros interesados y beneficiados, como iremos viendo a lo largo de esta sección en los inicios. Pintores como Degas pues hicieron maravillas con la fotografía. Había otros pintores que estaban decididamente en contra de la fotografía, y esa es una pugna muy bonita que se produce en los inicios de la fotografía, la lucha o las posiciones enfrentadas entre pintores y fotógrafos. Bueno, pues una fotografía en el exterior, el Louvre desde la orilla del Sena en 1839. Algunos de los daguerrotipos de retrato se enmarcaban en unos álbumes absolutamente lujosos con unas guardas de cuero y eran ejemplares únicos. ¿Cuál era el inconveniente o, digamos, lo que en definitiva llevó a la desaparición de este procedimiento? Pues que las copias eran únicas e irrepetibles. Era una exposición, un daguerrotipo, una plancha, una placa, y ya no había posibilidad de reproducción posterior.
en desventaja con otros procesos que veremos a continuación. Bueno, pues esta es una imagen que a mí particularmente me gusta y que a lo mejor nos detenemos un poquito más. Boulevard du Temple de París de 1839. Es la primera representación, según parece, de un ser humano en una fotografía. Hemos visto antes fotografías de paisaje con tiempos de exposición muy largos, donde el sujeto aparece movido. Como yo digo en ocasiones, el que se mueve no sale en la foto, y aquí pasó. Esa avenida que vemos, habría un tránsito, pues seguramente de carros, de personas paseantes, de caballos, de burros. Sin embargo, parece absolutamente carente de vida, porque la exposición, pues creo que llevó en torno a 10 minutos aproximadamente, se calcula. En 1800, algunos de estos edificios todavía existen hoy en día. ¿Dónde está aquí la persona o la primera imagen que aparece en una fotografía? Pues la vemos aquí. En la parte inferior de la fotografía aparece un limpiabotas o una persona a la que le están limpiando las botas. Y esto no es una deducción, sino que en Samuel Morse, el inventor precisamente del telégrafo, viajó a París a conocer a Daguerre y hubo un intercambio de información. Después, cuando vuelve a Estados Unidos, publica un artículo en una revista, no me acuerdo ahora qué revista fue o qué publicación, donde da cuenta de las impresiones que le causó el daguerrotipo, esta plancha, cuando la vio, y relata precisamente que se podían leer incluso las letras en aquel entonces en los rótulos de algunos edificios, de algunos toldos, y se veía con mayor nitidez de la que vemos aquí al limpiabotas. Bueno, pues por internet, si buceáis un poco, pues hay otras incluso teorías que apuntan a que hay más personas en la foto. No he hecho un recorte de otra imagen. En el primer término del primer edificio hay una ventana abierta donde parece que hay un chiquillo asomándose, un niño. Es posible en 10 minutos que estuviera el chico, incluso parece dar la sensación de que está mirando a la cámara. En la imagen de la derecha, en la parte superior, si seguimos lo que parece una chimenea negra, hay una especie de mancha negra con que parecen como dos piernas y el cuerpo de una persona que parece estar sentada. Bueno, es muy difícil asegurarlo, pero bueno, da fruto a la especulación, incluso a la ilusión. No lo podemos creer o no, y podemos disfrutar con ello, si queremos. En la parte de la izquierda hay al fondo, en la parte que está más clara y que está en perspectiva hacia el fondo, es difícil, hay que tener incluso un alto grado de imaginación. Parece que hay una hilera de carruajes dispuesta esperando, pues seguramente coches de caballo. Podría ser, es posible. Desde luego nunca saldremos de dudas, porque esta plancha desapareció también y solo se conserva una copia, una reproducción e impresión en un museo que está en Múnich. Así que no podrá ser objeto de la plancha original de mayores estudios en el futuro. Esta es una versión coloreada. Pues si no hubiesen transcurrido más de 150 años, probablemente veríamos más detalle, y si tuviéramos la plancha original, podríamos hacer un análisis más profundo de esta imagen, ¿no? Este es un retrato de Samuel Morse en su visita a Francia, donde conoce a Daguerre en 1843, y se lleva el daguerrotipo a Estados Unidos, donde además el procedimiento tuvo una vida más larga que en Francia. En Francia prontamente desaparece en favor de un proceso posterior, que es el collodion húmedo, que permite reducir notablemente los tiempos de exposición. El principal problema, o los dos inconvenientes, eran: uno, la irreproducibilidad, solo había una copia, y en segundo lugar, los altos tiempos de exposición necesarios, que provocaban además retratos muy artificiales, con unas poses estáticas y carentes incluso de expresiones e incluso de vida, podríamos decir, ¿no? Este es un señor escocés, William Henry Fox Talbot, que al mismo tiempo que los, de forma paralela, un personaje culto, fue botánico, político, matemático, sí, vamos, un ilustrado de la época, y en 1834 comienza sus experimentos. Quiere ser pintor, también dibujante, y cuando se casa viaja a Italia. En el lago Cómodo resulta que su mujer se da cuenta que dibuja mejor que él, y se hacía valer de un instrumento conocido como la cámara lúcida, que permitía ver a través de unas lentes una proyección de la imagen sobre el papel, y hacían trampas también los pintores, los dibujantes y los grabadistas. Por eso el talento de los que pintan sin nada, pues tiene doble mérito. Se da cuenta de que dibuja fatal, y como conocía el funcionamiento de la cámara oscura, se pregunta: ¿y por qué no puedo yo obtener esa imagen
y plasmarla en un soporte para siempre, de forma permanente. Y cuando vuelve a Inglaterra, como tenía conocimientos de química, empieza a investigar. Dice, vamos a ver qué descubro yo en este campo. Y los primeros resultados pues, son en los llamados dibujos fotogénicos. Son dibujos sobre papel impregnados con sales, donde por contacto consigue las primeras imágenes. Este es un dibujo fotogénico de 1841. Él es conocido por dos procesos distintos, que son estos dibujos fotogénicos y otro procedimiento que descubre después, que es el calotipo, y que veremos a continuación. Esto es por contacto, donde vemos aquí el papel se le extendía esa emulsión y por contacto se exponía a la luz y había partes que dejaban pasar la luz y otras que no, y este era el resultado, los primeros experimentos de los dibujos fotogénicos. El siguiente, el calotipo. Este proceso ya permitía la obtención de un negativo y tantas copias como quisiéramos posteriormente. Él lo patenta en Inglaterra y eso supone un freno de la evolución de este procedimiento. Mientras que en Escocia, por el contrario, no se patenta, y dos hermanos que son William Adamson y el segundo no me acuerdo el nombre, disculparme, pero saldrá a lo largo, supongo, de otra sección otro día, hacen que el calotipo sea algo mejor. El primer calotipo que se conserva es de 1835 y es esto, una celosía. Bueno, el siguiente fotógrafo que veremos será Peter Henry Emerson, que es un naturalista inglés que, bueno, de verdad es una dificultad elegir algunos, pero para mí ha sido un descubrimiento. Es un fotógrafo sorprendente, ¿no? Que marcó un antes y un después en la historia de la fotografía, como veremos más adelante. Bueno, estas son imágenes de Talbot trabajando con sus ayudantes en su atelier. Es decir, era tan complicado hacer fotografías y avanzar por los equipos, por los tiempos de exposición. Era un esfuerzo titánico, a diferencia de hoy, apunta y dispara. Hasta que llegó Kodak también, que dijo, usted dispare que nosotros hacemos el resto, ¿no? Lo que no hacían era hacer buenas fotos. Bueno, otra fotografía de 1843, un calotipo, donde hay aquí representaciones de figuras humanas con mayor nitidez. Este procedimiento tampoco ofrecía el contraste del daguerrotipo. Nicholas Henneman durmiendo, uno de los primeros retratos de la historia, además un retrato más intimista. Este era un colaborador suyo, donde aquí se ve precisamente pues quizás esa confianza entre el ayudante y el fotógrafo que permitió la obtención de este retrato más distendido en medio de una siesta, ¿no? Y desconocido hasta la época, hasta el momento. El pajar, una fotografía muy conocida de Talbot, bueno, donde hay aquí un esfuerzo por quizás contar algo, al apoyar esa escalera o buscar ese momento donde no hay ninguna representación de figura humana en la fotografía y que nos permite a nosotros pues pensar en múltiples interpretaciones en torno a la misma, ¿no? Vendedores de fruta, de 1845. Y bueno, este es otro momento importante de la historia, The Pencil of Nature. Antes, cuando os he dicho que iniciaba la sección pintando con luz, el lápiz de la naturaleza. No se me ocurre un título más elegante y más sugerente y más atractivo para el primer libro ilustrado con fotografías de la historia. No con fotografías pegadas, sino impresas, el primero de la historia. La fotografía era algo desconocido para la sociedad de la época, y entre 1844 y 1846 lo publica en varias ediciones, donde hay 24 calotipos, cada uno de ellos acompañado de un texto explicativo. Había que contarle a la gente las virtudes del proceso, para qué podía servir, las múltiples aplicaciones y además el contar qué se veía en las fotografías, algo casi mágico para la sociedad de la época. Las placas del presente trabajo han sido impresas por la agencia Light Alone sin otra ayuda más allá del propio lápiz del autor. Son imágenes a la luz del sol y no como cualquier persona hubiera podido imaginar grabados imitándolo. Esta es la portada de The Pencil of Nature. Hay algunas ediciones por ahí si queréis acceder a alguna subasta a precios exorbitados y algún bolsillo se lo puede permitir. Esta hace un viaje a París también. Esta es una vista del Boulevard esta es la placa número 2 de Pencil of Nature, donde vemos ahí una diferencia con el daguerrotipo y además con un tono virado, un tono sepia que lo caracterizaba también. Artículos de China, esta es la placa número 3. Con esto él pretendía demostrar, es posible hacer fotografía de arquitectura, podemos hacer fotografía de objetos
si somos comerciantes, para ofrecerle un catálogo. Aquí vemos las virtudes, el campo, las enormes posibilidades que este hombre ya detectó. Y el elenco, el surtido de fotografías, está precisamente elegido para ilustrar las posibilidades de la fotografía. Fue un visionario ya. La puerta abierta, la placa número 6. Esta es una copia de una litografía. Como vemos, la intención de reproducir imágenes, cuadros antiguos también está patente en él, y este era el objeto de introducir esta placa en el libro. La escalera es la placa número 14. Y este es el segundo libro ilustrado de Talbot, Some Pictures of Scotland, de 1845. Este ya es distinto. Aquí hay visiones más intimistas, más personales, con una vocación más artística. Esta es la portada, y esta es una imagen del Loch Katrine en 1845, pues donde vemos un paisaje con el reflejo, con el horizonte ya en su, es decir, situado, dividiendo la imagen. Vemos pues una escena, en definitiva, pues casi bucólica de la Escocia rural, de un ambiente natural de la época, ¿no? La tumba de Sir Walter Scott en 1845. Y pasamos a Hipólito Bayard. La fotografía, ilusión o realidad. Este hombre pelea en Francia por ocupar o conseguir una posición en esa carrera por los pioneros en la fotografía, que al final pierde en favor de Daguerre. Pero consigue una foto que pasa a la historia, y por eso yo le llamo ilusión o realidad. Nos cuenta la primera mentira de la historia y nos da a conocer las posibilidades que tiene de poder engañar, de contar, de concebir, de pensar la fotografía. Presenta la primera imagen preconcebida, una imagen conceptual, que diseña, que piensa y que luego fotografía, y la veremos ahora a continuación. Bueno, fundó además la Sociedad Helográfica, la Sociedad Francesa de Fotografía, y además organiza la primera exposición fotográfica de la historia en 1839. Participó también en lo que se llama la misión heliográfica, que pretendía fotografiar los monumentos más históricos y emblemáticos de la Francia de la época, con el objeto después de que el Estado pudiera reconstruirlos. Y como vemos, es el autor de la primera fotografía de ficción, que es la que vamos a hacer. Bueno, él también hizo sus experimentos con los dibujos fotogénicos de forma absolutamente desconexa del resto, es decir, de Talbot o de Daguerre. Por sus propios medios y en base a sus aportaciones e investigaciones, hizo dibujos fotogénicos por contacto también con papeles con sales, donde obtuvo imágenes como esta, con hojas, con telas, con plumas, pasando después a obtener ya una imagen con la posibilidad de obtener positivo y negativo, un procedimiento que permitía la reproducción de la imagen, si bien la calidad no era tan alta como el daguerrotipo. Este es un bodegón de estatuas de 1839. Otro grupo de estatuillas en torno a 1839-1840, como podemos observar aquí, donde vemos ya incluso un fuerte contraste entre el blanco y negro, algo que después un conocido naturalista norteamericano nos ilustraría con su proceso de zonas, conocido ya hasta casi la saciedad por muchos de nosotros, ¿no? Un autorretrato en 1840, uno de los primeros autorretratos también de la historia, él en su jardín. Una vista en el exterior también, 1842. Montmartre, con sus molinos. Otro autorretrato del 47, de 1847. Y pasamos a esta fotografía, que es la primera fotografía de ficción. Es un positivo directo donde hizo 3 fotografías, y aquí podemos ver pues quizás la más conocida, la más interesante. Si podemos hacer publicidad de libros, que creo que sí. Hay un libro que se llama El arte de la fotografía, que está a la venta pues en grandes almacenes, lo tenéis en el FNAC, en el Corte Inglés, en muchos sitios, y podemos ver las 3, y además lo recomiendo, porque hay calotipos, hay daguerrotipos a gran tamaño, a doble página, y es un libro, a mí personalmente considero que es excelente. Y podemos ver que cuenta algo de la historia de esta fotografía y la secuencia de las 3 imágenes que realizó. Y lo vamos a continuación. Es el primer desnudo,
podemos considerarlo como tal incluso, la primera gran mentira, la primera fotografía de ficción, el primero o uno de los primeros autorretratos, la primera fotografía post-mortem, al menos da a entender las posibilidades también de un nuevo campo, a investigaciones, incluso aportaciones posteriores desde la fotografía forense, científica, etcétera, y la primera imagen preconcebida, que el autor ha pensado, ha elaborado una estrategia, una distribución de los elementos, una figuración, y después la ha representado. Este texto se puede leer en el reverso de la fotografía. Él pretendió también de la Sociedad Francesa de Fotografía, o mejor dicho, de las Artes y de las Ciencias, de la Academia de las Ciencias y las Artes, el reconocimiento de su proceso. El gobierno lo trata mal, dice que su proceso no es bueno, que es mejor el de Daguerre, y él digamos, en prueba de rebeldía o de disconformidad con ese trato recibido por parte del gobierno francés, les envía esta fotografía y cuenta esta historia. El cadáver que ve usted aquí es el de Mr. Bayard, inventor del proceso que le está mostrando. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador estuvo trabajando durante 3 años en su descubrimiento. El gobierno, que había sido bastante generoso con Monsieur Daguerre, dijo que no podía hacer nada por Monsieur Bayard, y el pobre, infeliz, finalmente decidió ahogarse. Oh, la veleidad de los asuntos humanos. Estuvo en el depósito de cadáveres durante varios días y nadie le reconoció ni reclamó. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. Incluso vemos que hay maquillaje en las manos. Esta es la representación del torso desnudo. Hay una secuencia de 3 fotografías y vemos efectivamente cómo se representa con la cara, con las imágenes, pues seguramente tintadas con algún producto, y sitúa en la parte izquierda ese elemento, pues que parece un sombrero, un gorro, pues que probablemente también eligió, y una pose decidida, estudiada, con una sábana que parece envolver la mitad de su cuerpo, especialmente pues las piernas, la parte inferior del tronco, y bueno, pues está considerada como la primera gran mentira de la historia, y causó una gran conmoción en la época porque habría un enorme debate en torno a la realidad, a la ficción, la fotografía es verdad o mentira. Es decir, como vemos, el debate que hoy se sigue suscitando y que no cesará quizás nunca, ya hace más de 150 años se producía, ¿no? Bueno, y con esto acabamos por hoy y muchas gracias a todos. Tenemos 2 vídeos. El que esté cansado, tenga un compromiso, cualquier cosa, bueno, los vídeos van a estar para descargarse. Uno es de Fotocam, de los premiados del año pasado de Fotocam, que hay muchos que desconocéis este vídeo. Y otro es de un proyecto que es el SOS Paisajes de Mar, que nos hemos referido a él y queríamos subirlo junto con la unidad didáctica, pues para que esté ahí a disposición de todos. Cita de final y terminamos. Al final lo que pondremos es una imagen de qué va a tratar el próximo programa siempre. Es decir, adelantaremos los contenidos un poco en detalle de qué hablamos.
Bueno, pues hemos terminado. Si tiene alguien alguna duda, alguna cuestión y se ha estado esperando hasta el final, este puede ser un buen momento para aclararla. Sí, has hablado que había una sesión de fotografía científica. Si vais a hacer algo sobre fotografía microscópica. En efecto, astrofotografía, fotografía microscópica, fotografía de reproducción, por lo menos a niveles de iniciación y de empezar con ellos, y vamos a dar todo. Digamos que sería la aplicación científica y educativa de la fotografía, y también cómo obtener reproducciones pues, de objetos muy pequeños como sellos, monedas, coleccionismo, o objetos de la naturaleza también que se quiere preservar de alguna forma con una imagen. Sí. De cualquier manera, si veis que algún tema parece que se va a escapar y es de vuestro interés, os remito al foro. En el PDF tendréis el enlace al foro y ahí simplemente es... ¿Tenemos otra cuestión? Hola, buenas. Pues quería saber más o menos en composición hasta dónde se iba a llegar. Si iba a ser una cosa así en plan inicial o un medio... Pues vamos a llegar muy lejos, me temo. Es que creo que es uno de los temas donde fotografía la mayoría de gente parece que como pasa un poco de ella, ¿no? Parece que es el único de la maquinaria y sí. Además parece que... Si te has fijado en el temario tenemos 4 clases de composición. Es del único tema que tenemos 4 clases. De ningún tema hay ni siquiera 2 sesiones. Y de este tenemos 4 sesiones. Se le da mucha importancia. En la primera hablaremos de los elementos, que es un poco el alfabeto visual que tiene el artista para componer sus imágenes. En el segundo de las fuerzas de expresión, de cómo combinar los elementos para obtener fuerza e impacto visual en la imagen. Vamos a ir evolucionando hasta la parte final, que sería ya un comentario de un juez en fotografía de la imagen. O sea, el objetivo es llegar hasta ahí, partiendo de muy abajo. Viernes 21 de enero de 5 a 7 tenemos la sesión 2, el equipo básico, cámaras, objetivos, qué calidad podemos esperar, qué prestaciones tenemos que buscar, cómo elegirlos para no equivocarlos, qué equipo necesito, y después las cuestiones bastante avanzadas que nos las dará José Manuel Saiz, el ponente, sobre la formación de la imagen, la evaluación de las curvas MTF, el círculo de confusión, aspectos avanzados de lo que se va a dar al principio. Pero al principio las recomendaciones son pues cuestiones que a lo mejor nos planteáis de voy a comprar este objetivo, ¿sabes la distancia mínima de enfoque? No, ¿eso para qué sirve? Bueno, ¿está estabilizado? ¿No está estabilizado? ¿Perjudica o beneficia la imagen? ¿Necesitas una lente estabilizada? ¿Qué angular te vas a comprar? Me voy a comprar un zoom, pero ¿qué rango tiene el zoom? Porque cuanto más rango tiene, si pasa de ser rango angular a rango teleobjetivo, pierdes calidad, porque es ópticamente imposible construir un objetivo angular, tele, lente curva, lente plana, juntos. Me compro una lente fija, depende para qué. ¿Qué haces? ¿Hacer retrato? Entonces puede ser que sí. Este tipo de cuestiones aplicadas a la fotografía cotidiana es la que vamos a abordar. Y luego sobre todo en la cámara. ¿Qué es el ruido? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué sensor busco? ¿Qué cámara me compro? Todo este tipo de cuestiones. Que a lo mejor la solución a tus problemas es una cámara compacta o una cámara formato APS, pero de formato compacto, como las nuevas Panasonic o de este estilo. Depende mucho de qué fotografía vas a hacer. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que podéis descargaros todo este material entero. Las músicas son Creative Commons, las podéis utilizar siempre que citéis la autoría, y los contenidos también son Creative Commons. Están licenciados para que cualquiera pueda utilizar los contenidos. Es decir, que podéis hacer formación con ellos, podéis enviárselos a un amigo sin ningún tipo de pudor, porque son para eso, son de licencia compartida, son libres de derechos. Muchas gracias.